José Santos González Vera o El humor serenísimo, de Ida Vitale. La remodelación de los sistemas tradicionales de la narrativa enfrenta al lector común con una lectura laboriosa. Entra al relato como a un laberinto inextricable en el que se siente perdido a los pocos pasos. Pero el que aprende a seguir la vertiginosa secuencia experimental, esta suerte de apasionante carrera de obstáculos, debe perder el distinto placer que ofrece un paseo calmo y no competitivo, después de los sobresaltos quechuas que le ofrece Arguedas, atendido el laborioso nomenclator barroco de Carpentier, el festín hiperbólico de Lezama Lima, el lenguaje químicamente extractado de Guimaraes Rosa, el rompecabezas que Cabrera Infante arma con espléndido ingenio verbal, el diálogo sincrónico de Vargas Llosa, la infinita combinatoria del penúltimo Cortázar, todas las variadísimas vallas que le van siendo propuestas por la nueva novela americana. Un lector tan exigido puede desconcentrarse por la apacible recepción de este escritor que no es un contrincante, que cuenta sin abusos de ninguna especie. Mayor que los escritores antes mencionados, no se benefició con la ola de publicidad que los envuelve a todos, y en la que se unen la virulencia propagandística y las innegables virtudes literarias. González Vera tampoco condescendió a esos requerimientos que satisfacen por igual al público y al promovido. Apenas si viajó oscuramente por los pueblos de Chile por razones de trabajo o de falta de él, y se mantuvo fiel a la vida austera que fue el inevitable marco de sus primeros años. Por eso, y por el estilo poco espectacular de su obra, es el menos conocido de los grandes escritores de Chile fuera de fronteras. A partir de la lectura de un breve cuento que me lo había revelado, la buena voluntad de Hernán Durán y Luisa de la Fuente, amigos chilenos, me fue regalando sus libros. Avancé por ellos hasta lograr esa satisfacción épica que siente todo entusiasta de un autor cuando logra ir conquistando palmo a palmo un terreno antes inalcanzable. González Vera ofrecía esa satisfacción sin demasiado trabajo, porque fue escritor de obra muy exigua. De ahí el escándalo con que en 1950 los defraudados acogieron el otorgamiento del Premio Nacional de Literatura a este autor de solo 2 libros, Vidas mínimas y Alouette, por un jurado sorpresivamente sagaz. La reacción causada por el premio fue registrada cáusticamente por Alón, crítico de diente a veces incisivo, pero temprano admirador suyo. A la puerta del tribunal había una pecha y una grita sin decoro. Algunos escritores descendieron hasta elogiarse a sí mismos, como cualquier político. Otros recogieron firmas para lanzar manifiestos pidiendo el premio. Por debajo hervían comentarios, se entremezclaban intrigas, iban y venían anzuelos, influencias, empujones. En verdad, la dignidad literaria no salía realzada. Entre los incontables nombres que sonaron, nadie pronunció el de González Vera. Ojalá se recogiera la lección. Hay muchos puntos de vista, pero desde el mío personal, para mi gusto, íntimamente, el escritor chileno que, en menor número de páginas y aun de líneas, me producía mayor cantidad de placer, era González Vera. Seguramente van a decir que ha escrito poco. Es cierto, ha tenido esa discreción. Otra nota a favor del jurado. Obligará a González Vera a escribir más o por lo menos
a reunir en un volumen sus artículos, ensayos y biografías dispersos. El escritor, que como todo buen escritor no es rico ni se cree un portento, se ha medido mucho y no hostiga a los editores ni al público. A partir de ese momento, el premiado tuvo menos excusas para su parvedad. Ya era conocido y le reclamaban obra, y el premio le dio una provisoria soltura económica que suele ayudar. Sin embargo, no exageró. Publicó al año siguiente Cuando era muchacho. Reeditó luego algunos artículos publicados por Babel, revista que dirigía su entrañable amigo Enrique Espinosa. En Eutrapelia, Honesta Recreación, y en 1961 La Copia y otros originales. A su muerte, en 1970, su obra estaba constituida por esos 5 libros. Cuando empezó a escribir, el campo literario chileno estaba dominado por el naturalismo y el costumbrismo. Como el hombre tiende a simplificar para entender, se ha hablado de costumbrismo humorista para explicar lo suyo. Sin embargo, creo que lo separa abismalmente de esos su desdén por el mero pintoresquismo, la falta de afán pictórico o escenográfico, es decir, su desinterés por crear ambientes. Algún crítico distraído lo afilió al criollismo, también prescindiendo de su total carencia de propósitos folclóricos, fondos típicos, truculencia y palabras coloristas. Gabriela Mistral, en uno de sus admirables recados, celebra su repulsa del sentimentalismo barato y el rigor de su prosa, su repugnancia del lugar común y del sentimentalismo sacarino. Fue un narrador nítido. Experiencias humildes, pero variadísimas, le pusieron en las manos un material que fue empleando en libros marcados por un tono personal, directo. En el primero, Vidas mínimas, aparecen los seres que conviven en un conventillo, junto al autor. El segundo, Alouet, eterniza los personajes de un pueblo, creado con los recuerdos sinópticos de los muchos que recorrió en su niñez y adolescencia. Cuando era muchacho, muestra también sus propias transformaciones en una recogida por incongruentes oficios emprendidos por indefinición vocacional, urgente necesidad de sobrevivencia y azares surtidos. Lo vemos en una picaresca sin crueldad, lustrabotas, feriante de libros viejos, aprendiz de peluquero, de zapatero, de pintor, de sastre, de rematador, de anticuario, guarda de tranvía, enfermero en una clínica, corrector de pruebas en la imprenta de una penitenciaría, largo recorrido que concluye en el periodismo y las oficinas universitarias, y que contrasta con el modo de vida sedentario de la mayoría de los escritores latinoamericanos. Aunque hay que reconocer que tiene ejemplos parecidos en otros escritores chilenos de distintas épocas, de Pérez Rosales a Manuel Rojas. Su estilo se adecúa a su materia narrativa. Es preciosamente limpio, jamás ornamental o innecesario, eficacísimo para transmitir un leve humor, a veces tierno, por lo común irónico. Lo fue recortando, puliendo, desangrando, hasta convertirlo en algo inconfundible. Es difícil caracterizarlo en poco espacio, como es difícil una definición general, precisa y constante de lo que es estilo. González Vera dio una al pasar, sin pretender quizás que se le aceptara como científica. Se lo siente cuando el autor narra, opina y afirma de manera genuina,
tal como sucede en una reunión con el lenguaje hablado, en que ninguno, por opacas que sean su persona y su voz, es confundido, porque el gesto, el acento, la figura y hasta su fama los singularizan. Pero este conjunto de palabras, ademanes y aptitud, al describirse, si el autor no encuentra los símbolos verbales apropiados, deja fuera el espíritu que los animara. Si los ambientes que registró fueron humildes, también las formas con las cuales los abordó. No escribió novelas y, salvo pocas excepciones, tampoco cuentos. Casi toda su obra pertenece al género memorias, dado que las memorias reclaman la presencia de un narrador más o menos imbricado subjetivamente en el relato. Casi todo lo que escribió lo tiene como testigo deponente, es decir, que la suya es una literatura autobiográfica, con las limitaciones que vienen de su pudor y de su rechazo permanente a promover su ego. Su lenguaje, sin aparatosidad, y su sintaxis se acomodan en forma admirable al tono menor del relato, sin que esto equivalga a pobreza de recursos o produzca monotonía. Su estilo y esta extravagancia no condice con la modestia de González Vera. Ha sido estudiado por una sueca, Esther Lundstedt, que ha enriquecido acercamientos más impresionistas de críticos chilenos. Rasgos nada casuales dibujan una intención firme desde el comienzo de su labor literaria. La primera pista la recibe el lector con la inusual advertencia que precisa que su segunda, tercera y aun quinta edición son corregidas y disminuidas, lenguaje asediado para eliminar lo superfluo, lo reiterativo, buscando sugerir más que decir. Aquella apacible recepción de que hablábamos al principio empieza a esclarecerse al llegar a este punto. El lector nota que no solo no se le ponen vallas, sino que se espera su complicidad como campo de cultivo de algunos gérmenes. El placer nos viene de la concisión discreta, que confía mucho en la receptividad del lector, de la breve levadura de humor que aligera ese originalmente sórdido mundo de la pobreza luchadora, de los seres que no por singulares y llenos de humanidad son menos humildes y carentes de las venturosas holguras de los privilegiados. Su discreción se hace más ponderable aún cuando se enfoca a sí mismo. No nos abruma jamás con esa imagen de autor que necesariamente soportan las memorias. No cabe decir que se excluya, dado que está refractando el mundo a través de sus ojos, pero cuando él pasa por el objetivo, no se adorna ni se encumbra. No es el héroe de las peleas, es el aprendiz más bien inepto de oficios heteróclitos, el prosélito inocente de anarquistas entusiastas y a veces analfabetos, el tercero distraído y posiblemente inoportuno junto a una pareja impaciente. Tantos pasos por rincones poco celebrados de la vida no le prestan altanería a González Vera. Se ve a sí mismo con la misma sonriente distancia con que mira a los demás. ¿Han señalado alguna vez que su tolerancia para con los defectos de sus congéneres nace del escepticismo, quizás olvidando que buena parte de sus relatos y memorias delatan la búsqueda pertinaz de la singularidad valiosa? Como los profetas de la Biblia, usa de continuo el lenguaje de la bendición y no lo abandona cuando alguien le merece íntimo anatema, dice el editor de Babel. El humor puede ser un sentido último o puede ser una actitud. En González Vera es factor esencial de su relación con el mundo, de su inconfundible manera de organizar el lenguaje, humor
acidez crítica o amorosa aceptación, no siempre el sentido más acendrado de su pensamiento está expresado en todos sus términos, a veces apenas está esbozado, flota como un espectro que no todos perciben detrás de fórmulas más o menos vagas o abiertas. Es la comprensión, la participación creadora del lector la que completa su sentido. El humorismo necesita vitalmente que el lector se ubique en el mismo plano que el creador. Cuanto más sutil el humor, menos superficie de contacto ofrece. Pero cuando, pese a ser así, logran encontrarse autor y lector en el punto preciso, lo hacen con más inolvidable acuerdo, con el júbilo que acompaña todo acto de creación, como en la poesía, la aceptación en todos sus términos por parte del lector de las proposiciones que se le hacen implica un acto recreativo. Un escritor como González Vera, aquejado por la irreprochable obsesión de no escribir más de lo necesario, encuentra, en el humor que tanto debe a la concisión, un desafío. Lo recoge incluso en temas que se lo dificultan. A veces me espanta recordar la infinidad de jóvenes que conocí y que fueron muriendo entre los 15 y los 25 años. Un chileno pobre que llega a la madurez debería ser pensionado. Puede condensarlo en una fórmula brevísima, dentro de la cual resuena sin embargo un denso y firme sostén ideológico. Alouet, debo reconocerlo, era un pueblo con individualidad, pocas moscas, un solo fraile y ningún carabinero. En este ejemplo, como en el de los sucesivos edición revisada y disminuida, el humor tiene una formulación infinitamente más breve que el pensamiento que lo sostiene. Lo que sobrenada es una parte mínima de la masa experimental que no comparece, pero sin la cual no se hubiera formulado. Ese término disminuida, opuesto a la habitual aumentada, no sólo hace sonreír por lo sorpresivo, sino que nos remite inmediatamente a toda una concepción estética avalada por cada uno de los libros. Ese prisma de leve humor y de concisión vuelve ejemplares sus retratos, convierte a un ser en personaje literario con pocos trazos, sin especular anodinamente. Véase este retrato que hace de Spinoza. Odia lo ampuloso, cierta timidez y el no poder reírse a tiempo le impiden entrar en fácil relación con desconocidos. Por la vía de la presentación suele verse, ante algún mozalbete verboso, Spinoza se abstrae y padece. Deja de mirarle y sus anteojos enfocan cualquier punto cercano por donde escabullirse, pero no lo hace porque tampoco puede prescindir de cierta cortesía. Entonces, acaso sin quererlo, inconscientemente, expele frío, fenómeno sensible para cuantos le conocen. El hablador siente que el aliento se le hiela, tose, no comprende qué le sucede, se retira, nunca más volverán a encontrarse. En González Vera, bajo la máscara del realismo, el mundo existe pura y exclusivamente en el lenguaje. Alouet no existió en el espacio. Su imagen, que expresa esa verdad con la que el realismo se satisface, es, sin embargo, un producto de laboratorio mental, una síntesis elaborada a partir de varios escenarios, no sólo del talagante de su infancia. Se documenta para escribir Alouet, aseguró Picón Salas, pero la existencia del pueblo se produce en el papel, donde cobran realidad los personajes y sus acciones. Dice nuestro autor a propósito de su amigo Manuel Rojas: a veces se abre cierto libro
y cuesta creer en lo que se lee. El lector conoce a quien lo escribió y se dice, es persona cumplida, nunca mintió. Lo que afirma debe ser así. Prosigue la lectura con dificultad y de instante en instante hay que reacreditar al autor, porque su tono y contenido saben a mentira. ¿A qué se debe tal desencuentro entre la verdad real y la ficticia? Tal vez a que la realidad literaria llega a serlo mediante símbolos que, si bien interpretan la verdadera, se alejan de ésta y difieren, como el fruto y su esencia. González Vera no intentó, como narradores de promociones más recientes, hacer explotar el límite que la realidad representa para la escritura, pero fue consciente de su función, alejarse de una realidad que va a deshacerse para crear, distante y parecida, otra, atenta a su código específico. Hace ya muchos años se me ocurrió preguntar en las oficinas de la universidad, en Santiago de Chile, si alguien sabía la manera de dar con González Vera. Muy naturalmente me preguntaron si no estaba en su oficina. Allí mismo, en otro piso, en medio de algún corredor mortecino, estaba uno de los grandes escritores chilenos, alguien a quien sin conocerlo quería. Me sentó afablemente entre ese moho nebuloso de los viejos escritorios y me invitó con su célebre taza de té, tan célebre como las bolitas de anís que abundaban en sus bolsillos y que ofrecía a sus prójimos como si diera migas a pájaros. Comenzó a contarme historias. Lo escuchaba con mucho gusto y cuando concluía comprobaba. Eso lo cuenta en Alouet, o eso está en Cuando era muchacho. Primero mostró cierta sorpresa, luego verdadero asombro. ¿Realmente lo conocían fuera de su tierra? Alguien buscaba sus libros con constancia y lo recordaba con fidelidad. Creo que estaba muy halagado. Como le ocurre a todo hombre realmente modesto, consideraba su prestigio como resultante de una suma de azares que interrumpían una oscuridad normal y extensa. Incluso, como estaba casado con mujer políticamente activa, corregidora, María Marchán, ¿qué habrá sido de ella? Gustaba coquetear, como comprobaría yo más adelante, con las funciones domésticas que tenía que cumplir, un renglón más en su larga lista de oficios, un rasgo más de su humildad verdadera. Aquel día, inocentemente, cometí un verdadero exceso al celebrar, además, una botella rechoncha, pero de cuello muy estrecho, llena de piedritas de colores diversos, estratificadas de acuerdo a un plan. Luego supe que la fabricación de esas botellas, emparentadas con otras, llenas de arenas de colores, de factura popular, que asombran en el Museo Folclórico del Cerro Santa Lucía, eran la reciente afición del escritor. Rastreaba las casas de amigos simpatizantes del whisky en busca de recipientes viudos que llenaba en 4 horas de trabajo. La elección de las piedritas, facilitadora de lumbagos, le llevaba otras largas horas de caminatas y viajes especiales a Isla Negra, aunque al saberse su manía, los amigos disponían de una económica manera de obsequiarlo. Se quejó de la escasez de tonos rojizos. Tiempo después, unos pocos días que pasé en Salto estuvieron marcados por el deseo de seleccionar las más pulidas y traslúcidas cornalinas que recubren la orilla del río Uruguay, pero nunca llegaron a manos de González Vera, por no encontrar viajero dispuesto a llevar un bulto tan ocioso. La botella me fue generosamente regalada. Me ha servido para hacer proselitismo ante todo el que repara en ella.
Mirándola recuerdo más a menudo la lección de humildad, de rigor y gracia a la vez, que nos dejó dictada el chileno José Santos González Vera. Revista sin nombre, 1974.